Today Plumbing, Army Store, MB Hurricane Protection, Goldo Fashion, Shalom on the Cliff, Hack Auto Sales, Hell Home Solutions, Gosen Insurance. Presentan CAP 2024 en la Senda Antigua. Julio 12, 13 y 14 en La Palabra. Juan Carlos Harrigan. Veo cómo cadenas se rompen ahora, cómo enfermedades están siendo extirpadas y quitadas de los huesos, de los tejidos, de los tendones, en el nombre de Jesús de Nazaret. David Scarpeta. Hay algo que el diablo quiere traer a la iglesia en este tiempo, y es dejarnos ciegos para que no veamos la misericordia de Dios. Apóstol Wanda Rolón. Usted va a ser el pueblo donde hay luz. En Gosén había luz, mientras en Egipto había oscuridad. Usted no sabe, pero usted se lo va a atribuir todo a la gloria de Dios. A la gloria de Dios. Entrada libre de costo. CAP 2024 en la Senda Antigua. Información alaba.org 787-730-5880. Te invita Family Taekwondo, un equipo, una familia. Auspician La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, Generación Antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones. Reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible, te adoramos, eres invencible.
Levante sus manos, levante sus manos. Tuyo es todo. Vamos, dígalo de nuevo. Tuya es. Gracias, Padre, gracias. Te honramos en esta hermosa noche, te damos honra, adoramos tu nombre, Señor. Hemos venido ante tu presencia, hemos llegado a tu casa con acción de gracias, hemos entrado por tus puertas con alabanza, Señor, reconociendo que tú eres el Rey, el Señor, eres el Todopoderoso, Padre. Y aquí estamos delante de ti, reconociendo que hemos sido cuidados por tu mano. La diestra de tu justicia, dice tu palabra, ha estado cuidándonos a los nuestros, Señor. De igual forma nos traíste con bien a este lugar, a tu casa. Te pedimos, Señor, que traigas con bien los que aún vienen en camino, Señor, los que siguen acercándose, los que están llegando cerca de tu casa, Padre, para que juntos ellos y nosotros nos unamos en oración y declaremos esta noche que tú sigues siendo Rey, Señor. Nosotros esta noche levantamos nuestras manos. Levante sus manos ahí. Dice el Señor, dice la Biblia que levantemos manos santas ante el Señor. Y lo hacemos, Padre, lo hacemos reconociéndote. Es como si estuviéramos levantando una bandera, Señor, que todavía dice y afirma que Cristo es el Rey de Reyes, que tú eres nuestro Señor. Alguien diga amén conmigo. Cristo sigue siendo el Señor y el Rey, el Salvador, el poderoso en batalla. Aleluya. Por eso le honramos en esta noche, por eso te glorificamos, Dios. Por eso nos quitamos nuestras coronas, Señor, tal y como lo hicieron los ancianos, Señor, y nos postramos ante ti, reconociéndote que tú eres el dador de la vida, que sin ti nada podemos hacer, Padre. Entendiendo, Señor, que nuestro tiempo está en tus manos, que dependemos absolutamente de ti esta noche, Señor. Hemos venido a darte nuestra mejor alabanza esta noche. Hemos venido a darte nuestra mejor adoración. ¿Alguien vino a darle la mejor adoración al Padre en esta hora? Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor si usted vino a dar su mejor alabanza y adoración. Vamos, ese aplauso déselo más duro y acompañe el aplauso con un grito de victoria en esta hora. Vamos, alguien honra al Señor, alguien honra al Señor, alguien honra al Señor. Yo me alegré con los que dijimos, a la casa de Jehová iremos y llegamos. Aleluya. Acá yo veo un pueblo alegre, yo veo un pueblo alegre, un pueblo que no ha doblado rodillas ante los Baales y que todavía seguimos proclamando el Rey de verdad, de justicia, Cristo. Vamos, alguien, vamos, adora, adora, adora. Dios de lo imposible. Eres el Dios de lo imposible. Nuestra adoración para el Rey. Aleluya. Soberano, tuya es toda la gloria. Vamos, exprésele gratitud al Rey de Reyes. Tuyo es todo el honor. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos, alza esa voz, vamos, alza esa Dios de voz. lo imposible. Vence el cansancio, vence la pereza, vence el desánimo. Yo sé que hay días complicados, pero llegaste a la casa, llegamos a la casa del Señor. Aleluya. Toda la gloria. Aleluya, aleluya. Tuyo es todo el honor. Mira esta palabra, escucha esta palabra. Primera de Crónicas, capítulo 29. Yo estoy seguro que usted ha leído esto antes, pero mire qué hermoso, en conexión con lo que estamos cantando con el ministerio de Senda Worship. Primera de Crónicas, capítulo 29. Vayamos al verso 10 hasta el 13. Oiga y lea esta palabra también. Asimismo se alegró mucho el rey David. ¿Habrá alguien alegre en la casa hoy? ¿Habrá un David alegre aquí hoy? Aleluya. Cuento 1, cuento 2, cuento 3. Hay gente alegre en la casa, porque tu alegría y tu fuerza viene de Jehová, hermano. No importa las circunstancias que te hayan rodeado hoy familiar, tu alegría y tu gozo, gloria a Dios, viene del Dios que te dio la salvación. Asimismo se alegró mucho. Dice que se alegró mucho el rey David y bendijo. Bueno, es que el corazón que está alegre va a bendecir a Jehová. Y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es
oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y alguien dice amén conmigo, y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Mira el verso 13, el verso 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Verso 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Habrá alguien aquí que pueda glorificar el nombre del Señor, hermano? Usted y yo le servimos al Rey de Reyes. Vamos, levante esa mano, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que lo hizo todo por ti. Todo fue conquistado en la cruz del Calvario. Nacimiento, muerte, resurrección, y ahora está, mire, a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Aleluya. Alguien lo está celebrando por este lado. Escucho a alguien celebrando, que Dios nos lo ha entregado todo por medio de Cristo, y eso merece celebración. Yo sé que en algún momento, hermano, usted va a tener circunstancias y vamos a tener momentos complicados, pero los momentos complicados, difíciles, adversidades, procesos, jamás van por encima de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y cuando usted tiene claro eso, aunque sea sin fuerza, yo voy a adorar al Rey de Reyes, el Señor de Señores. De un grito de victoria si lo cree conmigo. Vamos, en el nombre del Señor. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya, aleluya. Vamos, suelta, suelta. Adora con nosotros en tu casa. Recibe la paz del Señor. Aleluya. Únete con nosotros y canta, Rey de Reyes. ¿Qué tal si toma algunos segundos y saluda a alguien que no haya saludado y le diga qué bueno verte en la casa del Señor? Qué alegría poder unir nuestra adoración al Rey de Reyes. Vamos, desplíguese por ahí unos segundos, tome y salude. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos, salude a alguien, dígale qué bueno verte, qué bueno poder unir nuestra adoración al mismo Dios, al mismo Señor. Bienvenidos sean todos en esta noche. A los que están en su casa, qué bueno que estás ahí conectado a través de Apóstol Wanda Rolón en Facebook Live. Qué bendición. Igualmente estamos en vivo también a través de nuestro canal en YouTube, CTNI, y por supuesto por la telecadena CTN Internacional, vía satélite al mundo. Alguien puede dar gloria a Dios por eso, hermano. Estamos predicando a las vidas alrededor del mundo. Qué bendición, qué bendición. Qué bendición. No se siente. Quiero aprovechar que está en pie. Antes de orar, queremos aprovechar este tiempo para orar. Quiero excusar a nuestros apóstoles, obispos, Wanda Rolón, Pablo Ortega. Estamos orando y cubriéndoles de una manera muy especial. Yo sé que están ahí pegados ahora mismo, así que le enviamos un abrazo, un beso, todo el amor. ¿Por qué no damos un grito de victoria para que nos escuchen nuestros obispos allá donde están? Vamos. No, esto es más fuerte. No le escucharon. Un grito de victoria. Vamos, fuerte. Le amamos, apóstoles. Le amamos en el nombre del Señor. Ellos están en Puerto Rico, así que ya pronto, en estos próximos días, están con nosotros adorando y honrando al Señor. Quiero que nuestro hermano Leroy pase por aquí. Ven por acá, Leroy Cruz. Y quiero que junto a Leroy nosotros podamos clamar al Padre en el nombre de Jesús por tantas peticiones que usted y yo tenemos, familiares que presentamos ante el Señor. Nosotros le creemos a un Dios vivo, a un Dios de poder, un Dios que hace milagros, y que cuando la ciencia, el diagnóstico dice que no, nuestro Dios dice que sí, en el nombre de Jesús. Y en esa atmósfera siempre oramos como hijos, creyendo que todo es posible si podemos creer. Nuestro hermano Leroy con nosotros. Buenas noches, iglesia. Muchas bendiciones. La gloria sea a Dios, la gloria sea a Dios. La palabra dice: cualquier cosa que usted pida
en nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. Eso está en Juan. La palabra es bien clara. Tenemos que tener fe en las cosas que pedimos. Y hoy no es cualquier noche, hoy es una noche especial para decirle al Padre que está ahí arriba que nos cumpla las peticiones que están en nuestro corazón. Cada petición que tú tienes, levántala en estos momentos al Padre. No pienses en que no será, sino en lo que Él puede hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Todo lo que pidamos en fe, declarándolo en el nombre de Jesús, todo será hecho en el presente. Así que yo le invito en estos momentos a que cierren sus ojos, levanten sus manos, invoquemos al Padre Celestial y le digamos a esta hora: oh Padre, sé tú en nosotros, Padre. Sé tú cumpliendo todas las peticiones, amantísimo Señor. Sé tú velando por nosotros, Padre. Sé tú nuestro escudo, nuestra protección, Señor. Sé tú llevando la palabra en cumplimiento, Padre. Que todo lo que esté, Señor, atrasado, aguantado, Señor, en esta hora declaramos un cese y desista para que se cumpla lo que está solicitado a través de nuestros corazones. Nos unimos como iglesia, Padre, en un mismo cuerpo, Señor, para que cada petición del hermano que está a mi izquierda, a mi derecha, al frente o atrás sea cumplida en esta hora, Señor. Mandamos la palabra al cielo, Señor, para que suba, Señor, como olor fragante, Señor, y llegue a tus pies, Señor. Llega a tu presencia, Señor, y baje en cumplimiento, Señor. Que se abran los cielos para que esa palabra, Señor, hoy sea cumplida, Señor. Declaramos por las peticiones de enfermedad, Señor, para que tú hagas un cese y desista, Señor, en la enfermedad en estos momentos, Señor. Mandamos palabras de sanidad a los hospitales, mandamos palabras de sanidad a las casas, mandamos palabras de sanidad, Señor, a todo aquel que esté quebrantado en salud, Señor. No solamente de sanidad, sino que también pedimos esta hora, Señor, aquellas personas, Señor, que estén pasando por una crisis económica, laboral, sea la situación, sea el nombre que sea. Declaramos ahora cese y desista en el nombre poderoso de Jesús. Mandamos la palabra y la palabra es el verbo y será hecho ahora, hoy, mañana y siempre en el nombre poderoso de Jesús. Para Él no hay nada imposible. Amén, hermanos. Aleluya, den un aplauso al Señor, gloria a Dios. Alguien puede celebrar en esta noche, el milagro está hecho, hermano. Ya está hecho en el sí, en el amén del Señor, gloria a Dios. Puede tomar asiento. Qué bueno es el Señor con nosotros. Gracias al Ministerio Senda Worship, gracias por bendecir nuestra vida y poder conectarnos al cielo a través de la adoración. Quiero anunciarles varios eventos que tenemos para que usted no se lo olvide, tome nota, igualmente compartiéndolos con todos los que nos están escuchando y también mirándonos. Les recuerdo que este viernes, como todos los viernes de GA, se reúne la Generación Antorcha. Creo que sí, ¿verdad? Se reúne la Generación Antorcha el viernes, gloria a Dios. Así que le esperamos aquí a partir de las 7 de la noche. Venga con toda la familia, los que están a través de las redes sociales mirándonos. Usted puede llegar, hay un espacio para usted. Venga con su familia completa. Le garantizamos que va a haber una palabra de bendición para toda tu familia. Y este domingo a partir de las 10 de la mañana, nuestro tiempo impactando a las naciones. Invite a alguien, hagamos el trabajo que Dios nos ha encomendado hacer, de predicar, de invitar, de que la gente sepa que hay un espacio que puede adorar, pero que también puede recibir una palabra muy poderosa. Este domingo también hay donación de sangre en el Salón Ágape. Ahí está de 8 de la mañana a 2 de la tarde, este domingo próximo, mayo 26. Así que aquellos que siempre colaboran para que usted pueda dar vida a otros, tenemos donación de sangre en el Salón Ágape a partir de las 8 de la mañana. Y el sábado 25 hay un car wash auspiciado por la Generación Antorcha para Encourage 2024, y ahí está todo lo que usted necesita saber. Pero si necesitas una información adicional, puedes comunicarte a nuestras oficinas 787-730-5880. También te recuerdo nuestro Congreso de Niños el fin de semana, sábado 8, domingo 9 de junio. Y eso está muy cerca, hermano. Siga invitando, siga promoviendo este hermoso congreso. Mira el tema, transformando vida. Así que no es solamente transformando niños, sino que la intención es transformar familias completas. Cada niño que impactamos
estamos impactando una familia completa y quién sabe si varias familias a través de ese niño, y le esperamos en el evento del Congreso de Niños, que es el sábado 8 a partir de las 12 del mediodía, y el domingo aquí en la casa a partir de las 10 de la mañana. Un tiempo lindo. El domingo estará acá el payaso Remy, el sábado estará, ahí está, Alwin Vázquez, la banda Desafinada, habrán Casa de Brinco, habrá talk show, kiosco, esa parte me llama la atención, kiosco, GA Worship, bueno, Transformers Gigante, habrá de toda sorpresa, hermano, para que los niños puedan disfrutar, y por supuesto que habrá ministración, palabra, adoración. Creo que es un evento que reúne todo lo que necesitamos para ser bendecidos por la presencia del Señor. Y el domingo, como dije y repito, estará el payaso Remy aquí en la casa. Ese mismo fin de semana, el viernes 7, media vigilia. Alguien diga amén. Alwin Vázquez, media vigilia nacional por la juventud y por todo Puerto Rico. Ya se están viendo algunos de los que van a estar participando, y Alwin, sigue la sorpresa, ¿verdad? Me imagino que eso va ahí como que por ahí poco a poco, creando expectativas. Nuestro apóstol va a estar con nosotros, evangelista Mickey Mulero, sé que va a estar también, Dayan de Jesús, bueno, y otros. Vaya a las páginas de internet de nuestro amigo evangelista Alwin Vázquez, y va a ver los que poco a poco están invitados para esa noche. CAP 2024, estamos celebrando ya. CAP 2024 es el 12, 13 y 14 del mes de julio. Mes de julio, viernes 12, sábado 13, domingo 14. Estarán con nosotros, ahí está Pastor David Carpeta, el Pastor Juan Carlos Harrigan, y también nuestro apóstol Wanda Rolón. Importante que usted sepa que hay un código para que usted pueda inscribirse, y también ya yo he enviado a varios amigos que me han pedido, colegas, pastores, que me han dicho: pastor, ¿cómo puedo inscribirme? Yo le envío ahí por las mismas redes para que ellos puedan inscribirse y puedan registrarse. Ahí está, registrarse, importante que lo hagan. Va a haber espacio para el que usted invite, de verdad. Va a ser un tiempo lindo, libre de costo para todo aquel que entre por las puertas de esta casa. Así que va a ser una bendición. El viernes comenzamos a las 5 de la tarde en punto, sábado 8:30 de la mañana, y el domingo 10 de la mañana, que será un cierre poderoso. Y ahí están mostrándose los auspiciadores y todos los que contribuyen para que este evento, como dijimos, sea un evento que sea libre de costo. Qué bendición, los bendecimos, que Dios multiplique todo lo que están sembrando para el reino del Señor. Bueno, estamos contentos en esta hermosa noche. Dios ha sido tan bueno con nosotros, hermano. Imposible olvidar todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Imposible que usted olvide todo lo que Dios está haciendo. Y usted la expectativa de lo que Dios irá haciendo en los próximos minutos, en la palabra y en todo lo que Dios ha determinado para este tiempo hermoso. Ahí está Nuevo Destino, Pueblo de Cataño, domingo 26 de mayo, hora 6 de la tarde. Ministerio Evangelismo, Iglesia de la Senda Antigua, Salvación, Evangeliza. Bueno, pues qué poderosa fiesta. Eso es en Cataño el próximo domingo a las 6 de la tarde. Si usted necesita más información, ahí está evangelista Olga Miranda, evangelista Alberto Paniagua. Qué bendición. Bueno, le doy un aplauso al Señor, gloria a Dios. Estamos felices de verdad. 787 a todos los que están escuchando y mirando por la telecadena CTNI, igualmente por las redes sociales. Hay un número que está ahí en pantalla, varios números que usted puede marcar. Para nosotros, para nuestros obispos, es una bendición y una honra que usted se comunique y que podamos ser instrumento de bendición para orar por ti y por tu familia. Algo Dios hará en el nombre de Jesús. Quiero que nuestro hermano Héctor Albertorio pase por acá para que podamos honrar al Señor con nuestras ofrendas y nuestros diezmos en el nombre de Jesús. Mi hermano, te bendigo. Bendiciones, iglesia. Dale un aplauso al Señor. Yes. Estamos expectantes de lo que va a pasar esta noche. Yo creo que la pastora Yaselin viene con algo poderoso. Estamos listos para adorar, para recibir esa palabra, pero quiero compartir con ustedes. Voy a comenzar una serie hoy. No, mentira, no voy a comenzar ninguna serie. Quiero compartir con ustedes. Ustedes saben, en una ocasión, hace muchos años, se hizo famoso, ¿verdad? Un predicador, un gran pastor en Puerto Rico, que hizo una serie de predicación donde establecía que había prosperidad en los 10 mandamientos. En cada uno de ellos estableció una serie
Estamos hablando de una serie en el primero, en el segundo, en el tercero, poderosísimo. Y no voy a comenzar la serie, no se preocupen, pero sí quiero compartir unas breves palabras, ¿verdad? Que el Señor nos muestra desde el comienzo sobre la obediencia y sobre cómo prosperamos cuando cumplimos con la palabra de Dios. Vayan conmigo a Deuteronomio 5. Voy a hacer un breve resumen. Deuteronomio 5, ustedes recordarán que es la gran historia, obviamente, de los 10 mandamientos, cuando Moisés va al monte y Dios le da los mandamientos mientras el pueblo se queda al pie del monte. Un momento algo curioso, a partir de Deuteronomio 5, 20 y 22, vemos cómo el pueblo como que cogió miedo. No sé si ustedes han podido leer, a mí me gusta leer la Biblia y ponerle muñequitos y ponerle cosas para poderlo visualizar. Y si se dan cuenta, cuando Moisés viene y habla con el pueblo le dice, él le estaba contando todo lo que pasó, todo lo que escuchó y todo eso, y el pueblo le dice, sí, está bueno eso. Desde acá nosotros vimos los rayos, centellas, los fuegos, todo lo que cayó allá arriba, nosotros lo vimos desde acá. Y después le dice, pero no te preocupes, si hay que volver a escucharlo, vete tú, porque de esta nos libramos y no nos morimos al escuchar la voz de Dios. No vaya a ser que lo escuchemos y nos vayamos a morir. O sea, vieron el poder de Dios en ese momento, pero todavía tenían temor porque no tenían esa relación directa con Dios como la tenía Moisés. Su relación dependía de la relación de Moisés. Entonces ellos se escondían detrás de Moisés y decían, está bien, vete tú. Pero hay algo bien poderoso en el verso 28. Y es donde yo quiero llegar. Deuteronomio 5, verso 28, mira qué lindo lo que dice. Esto es Moisés diciendo, cuando ellos le estaban hablando, yo lo voy a leer de la versión Dios habla hoy. Cuando ellos estaban hablando con Moisés, Moisés le decía, mientras ustedes hablaban, el Señor estaba escuchando lo que decían. Y entonces me dijo, he oído todo lo que ha dicho este pueblo y me ha parecido muy bien. Ojalá piensen siempre de la misma manera y me honren y cumplan mis mandamientos todos los días, para que tanto ellos como sus hijos tengan siempre una vida dichosa. La palabra dichosa en ese lugar habla de prosperidad. Mira qué poderoso. Mientras está todo lo que estaba sucediendo, Moisés le estaba diciendo, Dios escuchó todo lo que ustedes estaban hablando, pero también escuchó tu corazón. Escuchó lo que estaba en lo más profundo y dijo, ojalá y ese pensamiento en ese momento donde viste la gloria de Dios sea continuo, continúe todos los días de tu vida y cumplas todos los mandamientos todos los días, para que tanto tú como tus próximas generaciones sean prósperos y bendecidos. Yo creo que eso es una poderosa palabra en esta noche, para que tú te levantes en fe y des tu mejor semilla, tu ofrenda, tus diezmos, porque eso es parte de nuestra vida cultica, de nuestra vida como cristianos. Es un mandato de parte de Dios. Y cuando nosotros cumplimos con nuestra parte, Dios desde el inicio nos prometió que tanto nosotros como nuestros hijos serían prosperados. Levanta tu ofrenda y vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, en esta hora. Te damos gracias, Padre, porque venimos ante ti con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, reconociendo, Señor, que en cumplimiento de tu mandato, que en cumplimiento con lo que tú nos has dicho y con la gratitud de nuestro corazón, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, y lo único que podemos hacer es devolverte a ti de lo que tú nos has dado a nosotros, Señor. Te damos gracias porque tu palabra no cambia, porque tú no eres hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú has prometido bendición, prosperidad para nuestras vidas y para nuestros hijos, para nuestros nietos y las próximas generaciones. Padre, esta ofrenda, este diezmo que traemos ante ti, es un diezmo y una ofrenda de bendición para nuestras próximas generaciones, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo del Señor grita: amén. Nos congregamos hoy con anticipación.
tu gloria, oh Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, oh Dios. Muestra tu gloria, muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, oh Dios. Abre los cielos, ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Abre los cielos, queremos verte, abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué hermoso es el Señor. Esta noche es una bendición para nosotros. Hay una palabra preparada para usted, hermano. No permita que nadie le desconecte de lo que Dios ya determinó desde la eternidad para traernos una palabra. Y esta noche, para esta casa, es un honor para nuestros obispos, Juan Darrón y Pablo Ortega. Para este servidor también es un honor. Hemos traído este recurso desde tierras lejanas para que nos traiga una palabra el Señor. Y dejamos con nosotros la pastora de jóvenes de la casa, Jazz Torres, con nosotros, pastora Jazz. Aleluya. Dios les bendiga, iglesia. Un honor estar acá. Gracias al pastor Edgardo. Gracias a nuestros apóstoles, ¿verdad? Por la confianza y sabemos que sus oraciones ya me llamó y oró por mí. Así que dentro de los nervios han bajado un poco. Sabemos la responsabilidad que tenemos en esta noche. Pero antes que todo, para el que no me conoce, siempre acostumbro a cantar, a adorar antes de ir al mensaje. Y no sé si usted me puede acompañar unos minutos más en adoración, unos minutos más antes de entrar a la palabra. Si puede ponerse de pie, si puede cerrar sus ojos y decirle al Señor que en esta noche venga sobre cada uno de nosotros y nos cubra. Amén. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Y usted se sabe esta canción y puede decir a voz alta: y cúbreme con tu amor, rodéame y tómame, cerca quiero estar y al estar
quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Dile, prepárame. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Dile, cúbreme y cúbreme con tu amor, rodéanos, Señor, y tómame, oh cerca, cerca queremos estar de ti, Señor, y al esperar nuevas fuerzas yo vendré y me levantaré como las águilas por el poder del Señor, y cúbreme con tu amor, rodéame y tómame, cerca quiero estar. Oh, cuando esperamos, Él renueva nuestras fuerzas. Yo vendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo no sé si la iglesia lo puede decir con sus manos arriba. Y hermoso. Tómame y al decláralo, esperar y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Oh, cúbreme, Señor, y cúbreme con tu amor.
se siente renovado? No se siente con su mirada puesta donde tiene que estar puesta en esta noche. Aleluya, puede tomar asiento. Y hoy continuamos con la serie de Plantados por Dios, pero bajo el subtema ¿qué tipo de árbol eres? Mira al que está a tu lado y dile, ¿qué tipo de árbol eres? Pregúntale al que está detrás de usted, ¿qué tipo de árbol eres? Si no lo sabes, en esta noche lo vas a conocer. Y quiero que me acompañen a Génesis 1, 11 al 12. Yo tengo acá la Nueva Traducción Viviente, pero... Y dice, después Dios dijo, que la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semilla. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles que los provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan fruto con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase y Dios vio que esto era bueno. Tenemos que comenzar diciendo que es importante el dar fruto. Es importante establecer que desde el comienzo nosotros somos comparados con árboles que están junto a las corrientes de las aguas, pero hay algo, una función principal desde el principio, y es que éste se multiplicara. No está hablando de un estancamiento, sino que estas tenían que dar semilla para que ellas fueran propagadas y pudiesen multiplicarse. Es importante también conocer que en este proceso tenían que dar fruto de la misma clase. O sea, que eso es básico. ¿Cuántos sabemos que un palo de mango no puede dar manzana? Tenían que producirse y multiplicarse por la misma clase de planta. Aquí podemos ver la generosidad de Dios con nosotros en abundancia y variedad. Aquí no dice que solamente hizo unos tipos de árboles, sino que lo importante de estos árboles eran que dieran semilla y se pudiesen multiplicar. O hay unos que algunas semillas producían aceites que podrían utilizarse para cocina, para fines medicinales, para tratamientos de belleza. Frutas, semillas proporcionaban alimento. A esto podemos agregar que hay árboles que pueden dar sombra, rompeviento, hábitat para los animales, materiales de construcción, perfume, dulce o incienso. Y Dios consideró que esto era bueno. Pero vamos a comenzar con lo que es un árbol y cuáles son sus partes. Ya Pastor Elizabeth comenzó la semana pasada sobre lo que eran las raíces, y les invito a todos los que están aquí presentes y los que nos están viendo por televisión que si no lo viste, lo busquen, mira ahí en las redes y accesen el miércoles anterior, porque Pastor Elizabeth trajo un mensaje, enseñanza muy poderoso sobre las raíces. Así que tenemos que comenzar diciendo que las raíces son las que se encargan de fijarlo al suelo. Normalmente tiene una principal y sale en la secundaria. Las raíces son, hay unas raíces que son aéreas, pero es la excepción, pues solo hay una sola especie que lo desarrolla. Las raíces es lo que tú dices, ok, aquí es, aquí me quedo. Es importante porque si tú no tienes raíces, no tienes cómo establecerte. Y yo he comparado cada uno de las partes del árbol y la raíz representa determinación o una decisión. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos diciendo, yo no tengo nada, mira cómo yo estoy vacío, pero yo necesito tomar una decisión que me va a fijar en el lugar correcto. Y ahí es cuando llegamos a conocer a Cristo, que lo decidimos, nos determinamos. Es algo que nadie puede tomar por ti, sino que tú tienes que tomar la decisión. Luego viene el tronco, sostiene la copa y presenta una capa exterior denominada corteza, que es la que tiene como objetivo proteger la savia del árbol. El espesor y el color de la misma varía de una especie a otra.
¿Y con qué ustedes saben lo que es el tronco, ¿verdad? Hay unos troncos que son más gorditos, hay unos que son más flaquitos, pero eso es lo que tiene el árbol y lo que va a usar para proteger a lo que está dentro de ese árbol. Y yo lo comparo, ¿verdad? El Señor me llevó a compararlo con la palabra de Dios. Si nosotros somos comparados con árboles, tenemos que concretar, que todo encaje de una manera que pueda llevarnos a Dios, que es el creador. Por ejemplo, la palabra de Dios. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, nuestro tronco es firme. No solo basta con tomar una decisión de aceptar a Cristo, sino también de decidir llenarte de quién es Dios y aprender lo nuevo de Dios para tu vida. ¿Cuántos lo hacen a diario? Es algo que se supone que sea común en nuestra vida, que sea parte de nuestro día a día. Y luego vienen las ramas. Las ramas crecen por encima del suelo a una cierta altura, por lo que siempre dejan una parte del tronco sin cubrir. Junto a las hojas son las encargadas de dar forma a la copa del árbol y de nuevo, según la variedad que sea, será de una forma o de otra. No todas son iguales. Y yo comparo las ramas con la oración. Pastor Elizabeth hablaba el miércoles pasado de que Pastor Edgardo dijo que si algún día alguien le preguntó que qué podía ser más importante, si la oración o leer la Biblia, y es que el pastor le contestó que la Biblia era lo primero, porque sin la palabra tú no puedes orar correctamente, no tienes la información, no tienes la base. Así que estas ramas en este caso, y lo dijo en la escuela de mentoría, ahí fue. Y esto es lo que hace parte de que la oración sean las ramas. Un árbol tiene que procurar que todas estas partes estén unidas unas con las otras para que pueda funcionar lo que Dios estableció, para que luego puedan salir los frutos o puedan salir las hojas. Y por último, realizan las hojas, es la última parte del árbol, realiza la fotosíntesis. Puede tener una forma de aguja, escama, estar dividida o ser simples e indivisas. Y eso es lo que se ve y sale a lo último, que podrían ser parte de los frutos. Es importante conocer que si tú necesitas y eres comparado con un árbol que está junto a corrientes de las aguas según el Salmo 1:3, es importante conocer que estás ahí plantado, pero ¿dónde están las otras áreas de tu cuerpo? No podemos correr a multiplicarnos ni hacer lo que Dios mandó hacer porque hay alguna parte que no ha sido todavía formada. Es importante que al tomar nosotros la decisión de estar establecidos y cimentados en Cristo, podamos tener la palabra como base, como fortaleza para fijar todo lo que viene después. Si no hay una base fuerte, no hay algo que sostenga, ¿cómo vas a cargar los frutos? Parte de la fotosíntesis es la luz. Así que las hojas, para poder ser hojas, necesitan llenarse de luz. Y podemos ver en Juan 8:12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es importante que siempre estemos puestos los ojos en Jesús. Es importante que no importa cuán fuerte sea tu tronco, cuán ancho sea el tronco, tienes que estar conectado a la luz de vida para que tus hojas y tus frutos puedan salir. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de un buen árbol? Diga conmigo, bueno. Además, los árboles producen oxígeno. Los árboles purifican el aire. Los árboles forman suelos fértiles, evitan erosión, mantienen ríos limpios, captan agua para acuíferos, sirven como refugio, reducen la temperatura del suelo, propician el establecimiento de otras especies, regeneran los nutrientes del suelo y mejoran el paisaje.
Diga conmigo, yo mejoro el paisaje. Yo tengo una de las jóvenes que ella realmente se cree esta parte, ¿verdad, Nara? Yo te dije que lo iba a decir. Y a ella tú le dices, qué linda tú eres, y ella te dice, ay, sí, yo lo sé, gracias por recordármelo. Muy humilde ella. Pero algo tenemos que entender es que nosotros mejoramos el paisaje. Claro, si eres un árbol bueno. ¿Verdad? Esa parte fue como media ouch. Pero ¿cuál es el beneficio de un buen árbol? Que donde está fijado, dice, produce oxígeno. El lugar en donde estás tiene que tener aire fresco. El lugar en donde tú estás, al estar tú ahí, se purifica el aire. Y sabes que donde tú estás, la tierra se vuelve fértil. Cuando tú eres un buen árbol, tienes la capacidad de entrar a lugares y lo que estaba malo se vuelve bueno. Cuando tú eres un buen árbol que da buenos frutos, tienes la capacidad de lo que no producía nutrientes, de lo que no tenía esperanza, comienza a tener esperanza. Dice también que evita que la erosión ocurra. ¿Y qué es la erosión? La división. Lo que se destruye cuando hay un buen árbol con raíces correctamente cimentadas, esa tierra tiene que unificarse. Entonces tenemos que entender que cada vez que vamos a un lugar, tú eres el que cambias la atmósfera. Porque eres el que carga esa bendición, esa unción de que el aire sea transformado. Donde hay problemas, se supone que el Señor te da la solución. Cuando eres buen árbol, los ríos se mantienen limpios y los ríos corren. Y si los ríos corren, cuando tú estás, tú detienes todo lo que se ensucia. Y ya tus próximas generaciones, los que vienen después de ti, que están esperando un poco más abajo, van a recibir agua limpia. Porque tú como árbol que da buenos frutos, estás listo para limpiarlo. No lo ensucias más, sino que se limpian. Dice que también sirve para refugio. ¿Cuántas personas llegan a cobijarse buscándote porque sabes que vas a la iglesia? A buscar un consejo, a buscar una palabra de Dios, a buscar una oración. Los árboles son refugio para aquel que necesita. Diga, yo soy refugio de alguien que necesita oración. Aleluya. En Mateo 7, 16 al 18 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se escogen uvas de los espinos o los higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos. Tienes que ser bueno o de lo otro. Por aquí no hay. Eso es para la gente que no está viendo en televisión, que está reafirmándose. Tenemos que procurar que nuestros frutos sean buenos para poder ser de bendición. Porque un fruto malo enferma. Un árbol malo que tiene desde sus raíces dañadas porque no ha sido bien cimentada en Jesús, daña todo lo que ocurre después. Y es importante, diga, yo doy buenos frutos. Dile, yo estoy listo para dar buenos frutos a otros. Y sabes que es importante estar consciente de los frutos que estamos dando, porque eso es nuestra carta de presentación. Usted puede tener un Facebook lleno de palabra de Dios, pero cuando va a la calle no tiene buenos frutos. Todo lo que ha puesto en Facebook bonito se dañó. Puede ser cosas de boca, pero si tú no lo accionas, se daña. Ahora vamos a entrar a los tipos de árboles. Hay 3 tipos de árboles que encierran la mayor cantidad o son los árboles más comunes. Hay algunos que son similares, pero hay otros que se distinguen por alguna cosita. Vamos a ver con cuál nos identificamos en esta noche.
Para comenzar, los árboles de hoja caduca. Los árboles caducifolios son los que se caracterizan por presentar un follaje caduco. Cuando llega el periodo frío, estas especies empiezan a perder sus hojas. Estos son los que ustedes ven que cambian de colores en otoño y cuando llega el invierno están pelados. ¿Y saben por qué ellos hacen esto? Ellos primero se secan y luego se caen. Este hecho hace que su follaje esté constantemente renovándose. Otra característica a tener en cuenta es que las hojas suelen ser más grandes y amplias que otros árboles. La razón por la que estos árboles se desprenden de su follaje no es otra que la autopreservación. Cuando las hojas se caen, desaparece la necesidad de absorber nutrientes y luz. Ellos se autoprotegen porque saben que se acerca el invierno y que es posible que no tengan forma de poder absorber la luz correcta y los nutrientes necesarios. Así que ellos de antemano decidieron secarse. Y yo espero que de este tipo de árbol no haya nadie aquí. Estas pueden ser las personas que cuando ven que el problema se avecina, dicen, yo me voy de aquí. Y lo que hacen es que se apartan, se alejan y se secan. Y cuando pasa esa temporada, cuando ven que el problema se alejó, vuelven otra vez y se conectan y se renuevan. No está mal, pero no se supone que sea lo que sucede en nuestras vidas como cristianos. Se supone que día a día estemos renovando, que estemos conectados, que no importando la adversidad, nosotros sabemos en quién confiamos y cómo podemos sostenernos. Dice en la palabra que no tenemos que tener miedo a qué vamos a comer o qué vamos a beber, porque el Señor lo provee. Así que estos árboles, antes de que eso suceda, ya el árbol dice, no, por ahí vienen los problemas, yo hasta aquí llegué. Pero un árbol que está conectado, con raíces firmes y con raíces en lugares correctos, sabe que el Señor de alguna forma, aunque venga un clima extremo o aunque venga un clima cambiante, tú te vas a mantener porque el Señor va a proveer. Aleluya. Y dice que estos árboles, los que se secan, entran en un estado latente. ¿Y qué es un estado latente? Dice que tiene su origen en el vocablo latino latens y describe algo que está oculto, que se mantiene a la espera de entrar en funcionamiento o que en apariencia se encuentra inactivo. Los árboles caducos presentan una gran variedad de colores que pueden observar en el momento que van a perder su follaje. Próximo árbol, el del follaje perenne. Los árboles de hojas perennes son los que presentan un follaje siempre verde. Diga conmigo, siempre verde. O dicho de otro modo, durante la época más fría, sus hojas no se secan. Por el contrario, estos árboles renuevan su follaje de forma paulatina durante muchos años. A medida que unas hojas se caen, otras crecen en su lugar. Son las especies perfectas para mantener un jardín siempre verde, para ocultar con su follaje alguna zona o para crear sombra e incluso en el invierno. Diga, aún en el invierno yo voy a dar sombra. Aún con el paisaje más feo, yo lo voy a embellecer. Aleluya, yo no sé, eso no lo recibió casi ninguno. Son las especies perfectas para mantener un jardín siempre verde. Y existen dos tipos de estos árboles. El de la hoja ancha, que casi todas las especies tropicales lo son, y los de la hoja alargada y estrecha. Son capaces de soportar climas extremos. Luego, otro tipo de árbol es las coníferas. Las coníferas se podrían incluir en la categoría de perennes, pero no como su estructura reproductiva es muy diferente. Estas son los pinos, los que van creciendo de forma triangular.
Estas especies presentan un crecimiento cónico, es decir, que cuando se desarrollan lo hacen de forma de triángulo. Su estructura podemos recordarnos a una piña y son resistentes a diversos climas y condiciones de cultivo. Su follaje se renueva paulatinamente y sus hojas pueden ser lineales, aciculares o con forma de punzón. Por norma general son de color verde oscuro. ¿Qué te quiero decir en esta noche? No podemos compararnos con otros árboles. Hay árboles que dan frutos buenos, pero quizás la forma no es igual que la tuya. Podemos ver que estos dos últimos tipos de árboles son muy parecidos y lo que lo distingue es quizás el lugar en donde crece y la forma en que crece. Tenemos que tener presente de que al ser como esos árboles que se renuevan, están en plena confianza de lo que Dios va a hacer con sus vidas. Lo importante es que el árbol está consciente de que hay alguien más grande que tiene cuidado de ellos y que en el momento preciso el fruto se va a dar. Algo que tiene que cuidar ese árbol, que tenemos que cuidar nosotros como cristianos, es el lugar donde estamos parados y que nuestro fruto no se paralice. Es importante que nos levantemos cada mañana entendiendo que es Él el que nos sostiene. ¿Por qué no debemos comparar los frutos? Porque donde tú vas a estar plantado quizás no es el mismo lugar. Digo, esta es nuestra casa, no es que yo estoy diciendo que hay otro sitio donde te vas a plantar. Pero el ministerio que yo ejerzo quizás no es el tuyo, pero yo te necesito a ti para que el ministerio funcione. Los frutos que yo doy quizás no son los mismos frutos que tú vas a dar, pero eso no significa que tu fruto se tiene que multiplicar de igual forma. Es importante conocer, por ejemplo, Ivette y yo podemos tener una base similar en estudios. Estudiamos en la misma high school, hasta con algunos mismos maestros. Claro, en tiempos diferentes, ni tan lejos. Pero, ¿verdad? Ya los cogió empezando y yo los cogí terminando. No tanto, un poquito, ¿verdad? Pero tuvimos básicamente parecido. Pero Dios la ha plantado para hacer algo diferente a lo que yo estoy haciendo o en lugar diferente. Yo quizás no puedo hacer una misión como ella la está haciendo porque ella ha sido capacitada. Sus ramas han sido capacitadas, sus hojas han sido capacitadas y su alimentación ha sido por Dios porque fue lo que Dios la mandó. Hay veces que perdemos el tiempo comparando frutos y árboles con otras personas y perdemos el tiempo sin conocer lo que Dios tiene para ti. Yo necesito que te vayas de aquí esta noche conociendo cuál es el fruto que tú tienes que dar y entendiendo que no es el mismo del que está a tu lado. ¡Cuánta comparación! Cuando somos llamados a ejercer en formas diferentes y en lugares distintos. No podemos tener 50 pastores Carlos. Digo, fuera bueno, pero no, chacho. Pero es necesario que donde tú estás te multipliques. Es necesario que a donde tú vas plantes y siembres semillas. Es importante que de a donde nos movemos sepas lo que tú cargas para que puedas dar. No puedes estar ofreciendo bendición cuando lo que brota de ti no lo es. Y ese es el error que a veces se comete, pero no es aquí tampoco. Ofrecemos cosas que no son las que el Señor nos dio. Son las que queremos dar. Tenemos que conocer si es que crecemos en triángulo o crecemos, más gordito, pero se renueva la hoja de igual forma. Cuídate de no ser como el primer árbol que describí. Que cuando ve que el problema se acerca, bota todo y dice, me morí. No estoy aquí.
Procura ser de los que se mantienen, de los que se establecen, de los que no retroceden, de los que están plantados en lugares donde tienen que estar plantados, unificando, llenando, limpiando, multiplicando, avivando, orando, predicando. No importa lo que el Señor te mueva, pero hazlo. Es necesario hacer, y lo repito nuevamente, lo que el Señor te mandó a hacer. No te compares con otro. No compares tu fruto. Donde Dios lo plantó, ahí es que el Señor te necesita. Sé ese árbol que brinda sombra y brinda esperanza. Si el creyente no tiene su vida basada en la palabra de Dios, será como un árbol inútil y no servirá para alimentar vida. Y eso es lo que hemos visto a veces en estos últimos tiempos. No seas un árbol seco, no seas un árbol vacío de la palabra, sino sé uno de los que produce frutos, de los que no buscan problemas sino solución, de los que pueden enfrentarse a cualquier condición. Hoy yo declaro que la iglesia, la senda antigua, se levanta un renuevo, que sabe dónde está plantado, que sabe dónde ir, que sabe qué hablar, que sabe qué predicar, que sabe qué orar. La senda antigua, yo declaro que entra un tiempo de conocimiento, pero no solamente un conocimiento estático, sino un conocimiento de acción. Que entra en un tiempo donde su mente entra en un renuevo. Por eso canté esa canción. Porque hay veces que no queremos ser renovados. No dice que en esos árboles la hoja no se cayó. De los 3 árboles se cae la hoja. Pero dice que donde mismo sale una, sale otra. Y en la palabra dice, en Salmos 1:3, que esa hoja no cae. Pero tenemos que conocer los tiempos y saber cuándo tenemos que decir: Señor, yo necesito que hagas algo nuevo conmigo y me limpies, porque tengo miedo de que mi fruto salga podrido. Tenemos que tener en cuenta de qué agua nos estamos alimentando y qué luz estamos recibiendo, porque dependiendo de eso es que va a salir el fruto de Dios en tu vida. Yo no sé si te puedes poner en pie, yo predico cortito. Tengo que dejarlo para la predicadora de la semana que viene. Pero repite conmigo ahí con tus ojitos cerrados. Soy un árbol que da buenos frutos. Soy un árbol que no se seca. Soy un árbol lleno de la palabra de Dios. Soy un árbol ubicado en lugares en donde puedo servir, en donde puedo cambiar atmósfera, en donde puedo hablar con sabiduría, en el nombre de Jesús. Y el altar se abre en esta hora. Primer llamado, el que considero el más importante: todo aquel que quiera aceptar a Jesús como su único y exclusivo Salvador. La base de un árbol son las raíces. Y si estas raíces no están bien cimentadas en Jesús, el árbol puede caerse en cualquier momento. Así que mi primer llamado para el pueblo que está aquí es aceptar a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Yo te invito a que cierres tus ojitos si es que, ¿verdad?, no sientes pasar este llamado. Pero por lo menos todo aquel que sienta que tiene que aceptar a Jesús o reconciliarse, tomar la decisión de venir y decirle: Señor, yo quiero establecerme correctamente, yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Sal corriendo de tu asiento. No sé quién es el primer valiente que va a romper el hielo, pero el altar está abierto para ti. Segundo llamado:
Todo aquel que necesite un renuevo porque reconoce que quizás su fruto no es que están dañados, o a lo mejor sí, pero usted reconoce y dice: yo necesito una oración porque yo quiero firmemente dar frutos correctos. Yo quiero firmemente y que con la convicción correcta que haya una transformación en mi vida. El altar está abierto, no sé si alguien quiera recibir la oración, pero yo te invito a que pases aquí al frente y recibas esa oración. No te vayas de este lugar conociendo, entendiendo que hay algo que el Señor puede hacer en tu vida, que hay algo que el Señor puede activar en tu vida, en el nombre de Jesús. Así que el altar está abierto mientras los adoradores fluyen y adoran. Quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Señor, tómame.
identificar ahí. Dios es tan bueno que nos da palabra de dirección, de instrucción. Cubrimos la vida de la pastora Jazz, pastora de jóvenes de la casa. Que Dios les siga bendiciendo, dando sabiduría, dando firmeza, determinación a ella, a su esposo, Pastor Noé, y que Dios siga haciendo cosas extraordinarias con la juventud de esta casa. ¿Cuántos creen que Dios va a seguir haciendo cosas extraordinarias y sobrenaturales con la juventud de esta casa? Dios es bueno, le bendecimos. ¿Qué clase de algo? Interesante. Dios es bueno. Les recuerdo que, por supuesto, el viernes ya lo anunciamos, pero un recordatorio, igualmente a los que están en su casa, será noche de juventud, aquí en la casa, predicando, haciendo todo, pero igualmente la atmósfera y el ambiente es para que venga toda la familia y que pueda adorar al Señor. Y este próximo domingo le esperamos, hermano. Venga con alguien, invite a alguien, su familiar, amigo, compañero de trabajo, vecino. Dígale que va a recibir buenas nuevas y que va a recibir una palabra también de bendición. A partir ya de las 9:45, los diferentes discipulados aquí en la nave, los nuevos también recibiendo discipulado. A las 10:30 comenzamos nuestra adoración. Así que hay un espacio para ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que nos vamos en paz de este lugar recibiendo esa palabra. Y como decía la pastora Jazz al principio, no solamente recibirla, sino accionar, caminar en la palabra que hemos recibido, repasar también la palabra para bendición de nuestra alma. En el nombre del Señor, levante sus manos, nos vamos a despedir con la cobertura del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo que hemos hecho. Gracias por todos los que estuvieron, Padre eterno, ahí conectados. Mira a todos los que llamaron, Señor, los que pidieron oración también, Señor. Enviamos bendición y vida eterna sobre cada familia representada en los lugares que nos estuvieron viendo aquí en Puerto Rico y también fuera de Puerto Rico. Gracias por todos los servidores, Señor, que estuvieron hoy, los diáconos del Ministerio Senda Worship y todos los que hicieron posible con su servicio, Señor, que pudiéramos honrarte como siempre lo hacemos, de una manera de excelencia. Nos vamos a este lugar, tu presencia va con nosotros a nuestros hogares con toda la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien dice amén conmigo. Yo declaro sobre ti, tu familia, que mañana será el mejor jueves de tu vida en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree, de un amén. Les bendecimos, despedimos la audiencia. Aleluya. Today Plumbing, Army Store, MB Hurricane Protection, Goldo Fashion, Shalom on the Cliff, Hack Auto Sales, Hell Home Solutions, Gosen Insurance, presentan CAP 2024 en la Senda Antigua. Julio 12, 13 y 14 en La Palabra. Juan Carlos Harrigan. Veo cómo cadenas se rompen ahora, cómo enfermedades están siendo extirpadas y quitadas de los huesos, de los tejidos, de los tendones, en el nombre de Jesús de Nazaret. David Scarpeta. Hay algo que el diablo quiere traer a la iglesia en este tiempo y es dejarnos ciegos para que no veamos la misericordia de Dios. Apóstol Wanda Rolón. Usted va a ser el pueblo donde hay luz. En Gosén había luz, mientras en Egipto había oscuridad. Usted no sabe, pero usted se lo va a atribuir todo a la gloria de Dios. A la gloria de Dios. Entrada libre de costo. CAP 2024 en la Senda Antigua. Información alaba.org 787-730-5880. Te invita Family Taekwondo, un equipo, una familia.
auspician